tardes a todos. Amigos, exeat aula qui vult esse pius. Así rezaba un dicho medieval. Podría traducirse como salga de palacio quien quiere ser devoto, religioso o piadoso. Pongan ustedes el adjetivo que más les guste. La frase estaba dirigida en primer lugar a aquellos clérigos que abandonaban sus obligaciones pastorales para vivir en las cortes y en los palacios, dedicados a intrigas curiales y a maquinaciones políticas. Juan de Salisbury insiste en este pensamiento en su famoso Polycraticus. La idea era tan recurrente en la época que Pedro de Blois llegó a decir «Vita curialis mors est animae», es decir, la vida palaciega es la muerte del alma. El tópico no era, sin embargo, solo habitual entre intelectuales, sino que lo encontramos plenamente incorporado al acervo común, y de ahí el refrán alemán, bei Hof, bei Hölle, es decir, la corte, el infierno. La razón última de todas estas consideraciones era que la ciudad parecía el lugar en el que se manifestaban las contradicciones que hoy llamaríamos de clase. En un mismo espacio urbano convivían la indigencia y la opulencia. Es más, aún hoy en día, los contenedores de comida desperdiciada se codean en el mismo emplazamiento con los adoquines que sirven de lecho a los desvalidos y necesitados. Esta coexistencia llega a ser tan cotidiana que puede resultar fácil pasarla por alto. De pura costumbre, el pobre que vemos todos los días sentado en el escalón de una iglesia o de un supermercado, acaba pareciendo un elemento más del mobiliario urbano. En consecuencia, la ciudad, para los antiguos, simbolizaba el hábitat de la paradoja, el humus de lo absurdo, el dominio de la contradicción. No en vano, en la ciudad se arremolinaban los vanidosos en búsqueda de notoriedad, los necios camuflados tras una ristra de títulos contrahechos, los políticos con ansia de devorar lo público, los maestros pordioseros a la caza del discípulo adinerado, los filósofos parásitos de la autoestima ajena, o los ricachones siempre dispuestos a comprar un buen aplauso disfrazados de filántropos. No extraña a nadie que en la antigüedad se convirtiera en un tópico literario la huida de la ciudad para retirarse al campo y vivir de manera austera, sin pretensiones, con sencillez cabal, con recato, con decencia franca. En su tragedia titulada Tiestes, Séneca proclama: «Los crímenes no entran en las chozas, y es segura la comida que se toma en una mesa pobre. El veneno se bebe en copas de oro». Pero tal vez la expresión más conocida de este tópico sea el Epodo II de Horacio. Este poema comienza con la expresión que da título a este vídeo, Beatus ille, dichoso aquel, en traducción de Vicente Cristóbal. Os leeré el fragmento inicial de esta composición. Dice así: dichoso aquel que, lejos de ocupaciones, como la primitiva raza de los mortales, labra los campos heredados de su padre con sus propios bueyes, libres de toda usura, y no se despierta, como el soldado, al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos. A partir de aquí han sido muchos, y en distintas épocas, los que han cantado la belleza de la vida sencilla, entendida como armonía entre lo que se es y lo que se espera, como concordia entre el decir y el hacer, como afinidad entre el sueño y la vigilia. El campo queda así prefigurado como arquetipo de la espontaneidad, de la inocencia, de la honradez, de la integridad. Y es este el sentido de la oda a la vida retirada de Fray Luis de León, que, imitando a Horacio, empieza diciendo: «Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido». Este es también el sentido
de un poema bellísimo de Miguel Hernández, titulado El silbo de la afirmación en la aldea. Este poema comienza así. Alto soy de mirar a las palmeras, rudo de convivir con las montañas. Yo me vi bajo y blando en las aceras de una ciudad espléndida de arañas. Difíciles barrancos de escaleras, calladas cataratas de ascensores. ¡Qué impresión de vacío! Ocupaban el puesto de mis flores, los aires de mis aires y mi río. En este mismo poema, un poco más adelante, sigue diciendo el poeta de Orihuela: ¡ay, cómo empequeñece andar metido en esta muchedumbre! ¡Ay, dónde está mi cumbre, mi pureza, y el valle del sesteo de mi ganado aquel y su pastura! Y miro, y sólo veo velocidad de vicio y de locura, todo eléctrico, todo de momento, nada serenidad, paz recogida, eléctrica la luz, la voz, el viento, y eléctrica la vida. Todo electricidad, todo presteza, la flor y la sonrisa, el orden, la belleza, la canción y la prisa. Nada es por voluntad de ser, por gana, por vocación de ser. ¿Qué hacéis las cosas de Dios aquí? La nube, la manzana, el borrico, las piedras y las rosas. Como he dicho, son muchos y en distintas épocas los que han aludido a este mismo sentimiento. William Wordsworth en su poema Tintern Abbey, Alexander Pope en su Ode on Solitude, y antes de todos ellos, en 1539, nuestro Fray Antonio de Guevara, con su obra Menosprecio de corte y alabanza de aldea. En la edición de Emilio Blanco podemos leer lo siguiente: es privilegio de aldea que en ella no viva ni pueda vivir, ni se llame ni se pueda llamar ningún hombre, aposentador de rey ni de señor, sino que libremente more cada uno en la casa que heredó de sus pasados o compró por sus dineros. Y un poco más adelante en este mismo capítulo sigue diciendo: es privilegio de aldea que el hidalgo u hombre rico que en ella viviere sea el mejor de los buenos o uno de los mejores, lo cual no puede ser en la corte o en los grandes pueblos, porque allí hay otros muchos que le exceden en tener más riquezas, en andar más acompañados, en sacar mejores libreas, en preciarse de mejor sangre, en tener más parentela, en poder más en la república, en darse más a negocios y aún en ser muy más valerosos. Amigos, en cualquier caso, da lo mismo donde estemos. Quedémonos con el mensaje de este tópico literario, que no es otro que proclamar que resulta un privilegio el poder madurar desde dentro, conociéndonos en nuestros límites y en nuestros retos, aprendiendo de nuestros derrumbes y construyendo lo que somos desde lo que somos. En realidad, cada uno de nosotros somos ya pura plenitud que camina sin prisas hacia un panal silvestre de ternura que a todos nos congrega y alimenta. Muchas gracias.